Listo, doctor. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio a la audiencia de ilustración de hechos programada para el día de hoy, siendo las 11 de la mañana. Y conforme a la coordinación previamente efectuada con las partes, vamos a conceder un tiempo de 20 minutos a cada una, con la posibilidad de efectuar réplica y dúplica de ser necesario, y luego las preguntas que el árbitro estime pertinentes. Así que sin más preámbulo, por favor, al representante de la parte demandante, para que haga el uso de la palabra por 20 minutos. Doctor, un Adelante, por favor, favor. le diría que por secretaría me habiliten el acceso para compartir una diapositiva. Por supuesto. Doctora Magro, por favor. Perfecto. Y está bien, pueden compartir. Muy amable, gracias. Se visualiza, ¿no? Sí. Permítame un segundo, doctor. Ahora sí, ya. Señor árbitro, buenos días. Señorita secretaria arbitral, buenos días. Señora procuradora, doctor, de parte de la municipalidad, buenos días con todos. Bien, yo voy a hacer uso de la palabra por el Consorcio Perú, cuyo representante común es el señor Dani Alexander Cruz Umayali, mi persona, abogado Juan Miguel Garnica Chávez. Ello respecto del proceso arbitral instado por nuestra parte, signado con el expediente 015-2023. Nuestras pretensiones, conforme se consideran en nuestra demanda arbitral, se circunscriben básicamente a la primera, en tanto solicitamos dejar sin efecto la resolución de alcaldía 202-2023, de fecha 15 de septiembre de 2023, la misma que fue cursada vía correo electrónico en fecha 20 de septiembre de 2023, ¿no? Por parte de la Municipalidad Provincial de Manu, por la que resuelven declarar la nulidad del acto administrativo contenido del contrato de consultoría de obra, adjudicación simplificada 003-2023 del 28 de junio de 2023. Nosotros hemos transcrito conforme está la resolución 202, cómo es que la entidad declaró la nulidad, ¿no? Declaran la nulidad del acto administrativo contenido en el contrato, que por sí obviamente evidencia una contrariedad conceptual por lo menos. La causal de esa nulidad de contrato se circunscribe invocando la transgresión del principio de presunción del principio de presunción transgresión del principio de presunción de veracidad. Acá está mal, van a disculpar, está con otra connotación. Es transgresión del principio de presunción de veracidad, como se va a desprender, obviamente, tal cual está en la resolución de alcaldía 202. Como antecedentes de nuestra primera pretensión, importa resaltar que nosotros en fecha 28 de junio, en fecha 28 de junio, la entidad suscribe el contrato con mis patrocinados a través del contrato de consultoría de obra AS 003-2023, específicamente para la contratación del servicio de consultoría de obra, supervisión y liquidación de obra de la IOAR, denominada renovación de puente en el camino vecinal Ruta MD 518, tramo Ponal, y demás detalles que ahí los precisamos, ¿no? Este contrato deviene de un procedimiento de selección bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación designado como Adjudicación Simplificada 003-2023. Ya firmado el contrato en plena ejecución contractual, la entidad, por resolución de alcaldía 202-2023 del 15 de septiembre de 2023, cursa la misma que es notificada, cursada vía correo electrónico en fecha 20 de septiembre, dispone declarar la nulidad del contrato, específicamente por la causal de transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección, y además invoca temerariamente haber cometido el delito de falsedad genérica, ¿no? Contra quienes suscribieron el contrato por parte del consorcio. El argumento de esta nulidad en mérito a la aparente vulneración del principio de presunción de veracidad, la entidad lo contiene en la misma resolución de alcaldía 202 cuando señala que
mis patrocinados habrían presentado en la fase selectiva, específicamente para acreditar la experiencia del postor, un documento, como está acá, denominado contrato número 13/2018, erradamente consignado en la resolución como contrato 17, el mismo que obviamente en tanto acredita la experiencia del postor, fue un contrato que en algún momento uno de los integrantes del consorcio, el señor eh, Walter, si no me equivoco, eh, había suscrito con la Municipalidad Distrital de Mara. Pero en dicha ejecución, como aduce la entidad, ese contrato así fue resuelto de modo total, ¿no? Y la propia resolución 202 invoca que ese contrato fue resuelto en mérito del artículo 135, numerales 1, 2, 3, concordante con lo dispuesto en el 135, inciso 2, 3. Ello bajo el marco legal de entonces de ese contrato, obviamente, Decreto Supremo 056/2017, ¿no? Bien, entonces, tratando de sintetizar, la resolución de alcaldía 202 declara la nulidad del contrato porque, a tenor de la entidad, se transgredió el principio de presunción de veracidad al presentar en fase selectiva un contrato, el 013, suscrito con la Municipalidad Distrital de Mara, al cual se le imputa irregularidades, pero debemos entender que la imputación obedece a señalar que es un documento falso. Por eso hablan de falsedad genérica, por eso hablan de transgresión del principio de presunción de veracidad, entendemos. Como podemos ver en esta diapositiva, y conforme al argumento mismo que contiene la resolución de alcaldía 202, el fundamento del artículo 135 del Decreto Supremo 056, que es el que fue invocado probablemente para resolver el contrato 013, que fue utilizado a su vez para acreditar la experiencia del postor en el contrato que es materia del presente, en la fase selectiva, advierte que son causales de resolución, todas ellas, incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, a cargo del contratista, haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad, paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. Pero si nos damos cuenta, todas estas pretensiones, perdón, todas estas causales se dan en plena ejecución contractual, ¿no? Se dan en plena ejecución contractual. Lo que quiere decir es que eventualmente sí existe prestaciones ejecutadas que pudieron darse en esta ejecución contractual. La resolución del contrato no desconoce la posibilidad que ese contrato sea ejecutado. Entonces, por ende, asumir y aducir que es un documento falso resulta bastante temerario, por lo menos en los términos que contiene la resolución 202. Antecedentes. Aquella resolución de alcaldía 202, en la parte considerativa, hace referencia a diversos supuestos acaecidos en la fase selectiva del procedimiento de selección, adjudicación simplificada 003. Es decir, a más de aquel invocado, el que hemos referido precedentemente a la transgresión del principio de presunción de veracidad, imputado al contrato 13, hacen referencia a que en la fase selectiva se han verificado en la admisión, evaluación y calificación, indistintamente, no voy a entrar en detalles, se hubieran verificado irregularidades, ¿no? ¿Por qué no entro a desarrollar ello? Porque entendemos que son premisas, en principio acaecidas en una fase selectiva, en una fase previa, es decir, la selectiva a la ejecución contractual, en la que tiene dominio el comité de selección a cargo de dicho procedimiento, que tiene autonomía para tomar las decisiones que vea por conveniente. Y lo más importante, porque esas premisas no resultarían encajando en la causal de nulidad del contrato invocada por la entidad, que básicamente es la transgresión del principio de presunción de veracidad. El fundamento se circunscribe naturalmente al artículo 44 de la Ley de Contrataciones y al 44.2 específicamente, literal B. Bien. Yo he pretendido comparar dos escenarios de nulidad, ¿no? No es lo mismo hablar de nulidad de procedimiento a hablar de nulidad de contrato. Y las causales también son específicas y excluyentes unas a otras, ¿no? Como pueden advertirse al lado izquierdo, tenemos, conforme lo establece el artículo 44 del reglamento, de la ley, perdón, señala nulidad de los actos del procedimiento. Esta es fase selectiva. ¿Cuáles son sus causales? Cuando hayan sido listados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma aplicable. Causales muy diferentes a aquellas que acaecen como consecuencia de la nulidad del contrato, o que tendrían de quedar pie
en la nulidad del contrato, que son totalmente diferentes. Hablamos de contravención del artículo 11, que está específicamente referido a los impedimentos de los postores o contratistas también. La del literal B, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato previo descargo, que es el invocado en la resolución, invocado en la parte resolutiva y en un extremo considerativo, pero que no es desarrollado para motivar la decisión. Por eso hablamos de una indebida motivación inclusive de dicha resolución 202, ¿no? Y las demás causales, que se habla de que se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación, o verse sobre aquellos trámites y procedimientos por una contratación directa, o se advierta una sentencia con sentido ejecutorial. No, la causal de la nulidad del contrato es cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. Consecuentemente, todas las otras premisas que hacen referencia a que en la fase selectiva se ha habido irregularidades, que no se debió calificar tal cosa, que no se debió considerar tal contrato, que no se debió reconocer dicha experiencia, lo que fuese, no encaja en esta causal. Por ende, importante resalto en que nos debemos circunscribir a la causal y sobre esa base establecer obviamente los hechos que debieran corroborar. Importa lo siguiente. Aquella resolución de Alcaldía 202-2023, promovida por la Municipalidad Provincial de Manu, de fecha 15 de septiembre, fue cursada a mis patrocinados, al Consorcio Perú, vía correo electrónico en fecha 20 de septiembre de 2023. Resalto ello, porque obviamente eso obedece a una formalidad, a la vulneración de una formalidad que la propia norma le establece. Lo voy a desarrollar más adelante. ¿Qué resuelve la resolución de alcaldía? En la parte resolutiva, resaltamos estos dos artículos. El primero, declarar la nulidad del acto administrativo. No hablan de acto jurídico, hablan de un acto administrativo. Obviamente existen diferencias entre uno y otro, pero ellos dicen declarar la nulidad del acto administrativo contenido del contrato de consultoría de obra 003-2023 de fecha 28 de junio de 2003. Celebrado entre la entidad y el Consorcio Perú, ¿no? Y además dicen, declarar agotada la vía administrativa. ¿Por qué resalto esto, no? En mérito al artículo tantos de la ley 27444. ¿Por qué resalto esto? Porque evidentemente evidenciamos que si la conclusión es esta, es que la motivación también carece de sustento. Concluir una nulidad de contrato es diferente a una nulidad de procedimiento. Entonces, eso es importante que su autoridad, señor árbitro, deba considerar. Lo que evidenciamos es que si la conclusión, la parte resolutiva termina así de este modo, es porque obviamente ha habido una carente motivación en la parte considerativa y en la decisión en sí. Resaltamos nosotros en nuestra demanda la opinión 008-2023 de la Dirección Técnico-Normativa, que específicamente señala que durante la etapa de ejecución contractual la relación jurídica se desarrolla entre los proveedores del Estado y la entidad pública contratante. Estos proveedores del Estado ya no son considerados como administrados, sino que existe entre ellos y la entidad contratante una relación contractual, ¿no? Concluyendo un poquito para no leer todo, básicamente debemos entender que en ejecución contractual, por defecto de la norma especial que sería la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, podemos recurrir al Código Civil, como expresamente lo reconoce esta opinión, pero no hablar del decreto del texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, que en estricto no sería marco legal que justifique, motive decisiones para efectos del escenario de ejecución contractual. Hemos invocado también en nuestra demanda diversas resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado cuando resuelve recursos o procedimientos sancionadores y apelaciones, pero básicamente en el sentido de circunscribir el escenario de cómo debe entenderse y acreditar la transgresión del principio de presunción de veracidad, ¿no? Por ejemplo, la resolución 1183 del 2022 dice que para demostrar la configuración de los supuestos de hecho, la transgresión, de falsedad o adulteración del documento cuestionado, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento, como su autor o suscriptor, o que siendo válidamente expedido o suscrito haya sido posteriormente adulterado en su contenido. Revisada la resolución 202 y los antecedentes, en ningún momento se advierte que el ente emisor
haya el emisor de ese documento o el contrato 013 que se imputa falsificado, tenga esa connotación o haya desconocido ese documento o haya precisado que ha sido adulterado en un momento. No existe. Entonces, solo es el decir de la entidad sin haber hecho la contrastación con la fuente emisora de dicho documento, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la resolución 0806 del 2023, que enfáticamente señala que para determinar la falsedad o adulteración de un documento resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor y suscriptor del documento, una situación que no sucede, ¿no? Señor árbitro, creo que está acoplándose un audio, ¿no? Si pediría a los demás que puedan poner en silencio, de todas maneras me interrumpe, por favor. Continuando. Entonces, son resoluciones del ente rector que denotan en qué medida de alguna forma se tiene que establecer la transgresión del principio de presunción de veracidad, cómo debiera acreditarse cuando menos, para pretexto de ello tomar decisiones institucionales. Advertimos que en la emisión de la resolución de alcaldía 202, por parte de la entidad, no ha habido ese análisis ni esa prevención en indagar. Tenemos acá también diversas disposiciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el que establece, por ejemplo, el no existir en autos medios probatorios contundentes que pueden desvirtuar la presunción de veracidad del contrato de servicio, como de la conformidad del mismo, sino que, por el contrario, persiste un estado de duda razonable al contar con documentos contradictorios pedidos por el organismo emisor de aquel, no resulta razonable desvirtuar el principio de presunción de inocencia que se le roga a los administrados. Vean ustedes cómo es que inclusive el Tribunal de Contrataciones es muy susceptible a ponderar el principio de presunción de inocencia cuando no se acredita fehacientemente la transgresión del principio de presunción de veracidad. Bueno, ahí en la demanda los hemos replicado todos estas decisiones del tribunal en diversas resoluciones que obviamente justifican y motivan nuestra decisión de cuestionar la validez de los argumentos de aquella nulidad de contrato por resolución de alcaldía 202 del 2023. Nosotros advertimos que esta resolución 202-2023 desconoce o ha interpretado erróneamente, por decirlo de alguna forma, lo que entendemos por nulidad de contrato versus lo que es una resolución de contrato, ¿no? Específicamente el contrato 13-2018, que es aquel utilizado por el consorcio para acreditar experiencia del postor, que la entidad averiguó había sido resuelto, ¿no? Y que en mérito de eso imputó falsificación documentaria y por esa transgresión del principio de presunción de veracidad y por ende la nulidad del contrato. Pero la resolución del contrato debemos entenderla como aquellos hechos acaecidos por causas acontecidas luego de la firma del contrato. Quiere decir que firmar el contrato hasta la resolución del contrato, este contrato surte efecto, en tanto se hayan verificado prestaciones recíprocas. A diferencia de la nulidad del contrato, hablando específicamente de este contrato 013, en que entendemos que la causal es preexistente a la firma del contrato y por ende el contrato resulta nulo y inexistente como tal. En ese escenario se podría hablar de una falsificación documentaria, una transgresión del principio de presunción de veracidad, pero no ha sido el argumento invocado por la entidad, ¿no? El argumento invocado por la entidad, como que es el de los hechos acaecidos, es que el contrato 013 fue resuelto. Y hasta donde hemos indagado, pareciera que está en controversia inclusive, ¿no? No me atrevería a aseverar ello, pero que no es un tema que nos corresponde acreditar, pero ese contrato surte efectos de ser el caso. Una resolución de contrato reconoce la existencia de un vínculo contractual entre las partes celebrantes, en cuya ejecución contractual se verifican discrepancias que no permiten continuar con su ejecución, en que mérito a dicha discrepancia se pretende dar por concluida la relación contractual, reconociéndose entre las partes lo efectivamente ejecutado hasta ese momento, resolución que no quedará consentida si es recurrida vía arbitraje, en cuyo caso el alcance de lo efectivamente ejecutado estará sujeto a dicho procedimiento arbitral. Como se desprende de la opinión 066-2022,
la Dirección Técnico-Normativa del OCE establece que en consultoría de obra, referidas a supervisión de obra, como es el caso que acontece ahora, prevé la posibilidad de acreditar como experiencia en servicios de supervisión aquella derivada de contratos en ejecución, considerando únicamente la parte del contrato que haya sido ejecutada. Premisa que se puede replicar también a resoluciones de contrato parciales en los que se advierta prestaciones ejecutadas. Resalto, la entidad invoca que ese contrato 013 fue resuelto totalmente, pero entendemos que ese contrato no fue resuelto totalmente, fue resuelto parcialmente porque inclusive ha habido pago de valorizaciones, de ser el caso, pero eso le corresponde a la entidad indagar para establecer si ese documento es falso o no es falso, que es el punto relevante porque es la causal por la que invocan la nulidad del contrato con mis patrocinados. Para terminar, nos resulta relevante lo siguiente. Nosotros hemos resaltado reiteradamente que la nulidad del contrato por resolución de alcaldía 202 del 2023 no cumple la formalidad ad solemnitatem requerida por el artículo 145 del reglamento de la ley de contrataciones. ¿Qué dice este artículo? Dice, nulidad de contrato. 145.1. Cuando la entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato, como ha acontecido en el presente caso, por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la ley, que entendemos conforme a la parte resolutiva de dicha resolución, que es la transgresión del principio de presunción de veracidad, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Eso no ha sucedido. Nosotros hemos solicitado la exhibición de dicho documento para que la entidad lo efectúe, pese a los reiterados requerimientos de Secretaría Arbitral, me entiendo por disposición del señor árbitro, esto no ha sucedido y se ha decretado obviamente el apercibimiento correspondiente, ¿no? De evaluar la conducta procesal por dicha negativa. Sucede acá algo importante analizar. La entidad a través de Procuraduría ha dicho que ese documento lo están buscando, lo están solicitando del anterior abogado. Entendamos que ese documento, al ser cursado notarialmente, podrían recurrir al lugar de la notaría y recabar esa información. Pero no está traduciendo que están pidiendo que no les han entregado en el legajo por cambio de gestión o lo que fuese, situaciones que naturalmente deben ser valoradas también en la actividad y probidad de los involucrados. Respaldando, como tiene que ser ese artículo invocado, tenemos diversas opiniones que establecen que la manera de disponer la nulidad del contrato cursando carta notarial es una imposición, es un deber. Así lo señala la opinión 081-2018, por ejemplo. Dice, en la línea de lo expuesto, cuando el titular de la entidad opte por declarar nulo el contrato, el numeral 122.1 del artículo 122 del reglamento establece la formalidad. Estamos hablando de una rigurosidad para que surta efecto el acto deseado, mediante la cual la entidad debe comunicar al contratista la declaración de nulidad, señalando que debe cursar, impositivo, verbo rector impositivo, debe cursar carta notarial al contratista, juntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Conclusiones, la normativa de contratación del Estado ha regulado la formalidad que debe cumplir la entidad para notificar al contratista la declaratoria de nulidad del contrato. Así tenemos otras opiniones también, por ejemplo, la 048-2018, cuyas conclusiones señala, a efectos de proceder con la nulidad del contrato, la entidad deberá emitir un documento en el que se declare la nulidad. Adicionalmente, dicho documento deberá ser notificado al domicilio del contratista, según lo señalado en el contrato, mediante una carta notarial diligenciada de conformidad con lo dispuesto, entre otras normas que resulten aplicables, Decreto Legislativo 1049. Este decreto legislativo, que es el que contiene el marco que regula la actividad notarial. Por último, sin el cumplimiento de que la comunicación de nulidad de contrato se verifique mediante carta notarial adjuntando copia fedatada del documento que la declara, así impuesto por la ley, dicha nulidad del contrato de consultoría de obra AS003, invocada por resolución de la alcaldía 202, no surte efecto, ya que dicha formalidad ab solemnitatem constituye un requisito de validez de la nulidad del contrato. Ad solemnitatem es una expresión que significa para solemnidad y consiste en un requisito formal impuesto por la ley para que un acto jurídico tenga validez. Señor árbitro, creo que hemos sintetizado nuestra demanda y esperamos haya quedado claro lo expuesto. Muchísimas gracias por nuestra parte.
Gracias, doctor Garnica. El doctor Galicia va a tener también 23 minutos como máximo, dado que es el tiempo efectivo que ha usado el doctor Garnica en su exposición. Así que con ese tiempo también, por favor, adelante, doctor Galicia, su exposición. Sí, buen día Señor ante árbitro, todo. disculpe. Sí, sí, doctora. Señor árbitro, disculpe, solicito el uso de la palabra. Sí, dentro de su Quisiera, tiempo. Sí, perfecto, quisiera solamente pedirle, una cosita. quisiera Dentro pedirle, de su por tiempo favor, vamos a usar. solamente quisiera pedirle tal vez para poder escuchar mucho mejor, permitirme que me pueda apagar la cámara toda vez que tengo un poco de problema de conexión. Muchas gracias. Eso es todo. No hay ningún problema, doctora, no hay ningún problema. Sí, bueno, gracias a la doctora Jessica, procuradora de la Municipalidad Provincial de Manu. Señor árbitro, nosotros tenemos unas PPTs que por favor a través de la Secretaría nos podrían apoyar con el tema de la presentación, toda vez que tenemos problemas de conectividad. Doctora por favor, facilite. Con su permiso, sí se le puede apoyar, doctor. Doctora, discúlpeme, estoy tratando de bajar mis diapositivas, o sea, deshabilitarla y no puedo. No sé si usted puede, como que tiene el mando a cargo, podría desactivar mi publicidad o me retiro para volver a reingresar. No puedo hacerlo, no sé a qué se debe. A ver, un ratito. No es necesario que se retire, vamos a solucionar ese tema. Por Mm, favor, Sí. doctor. sí, ya al proyectar su diapositiva de la municipalidad ya se va a cambiar. A ver, No esperemos hay que sí, por problema. favor. Ujú. Ya, en todo caso, por favor, si me podrían mandar su archivo para poder apoyarlos en... Ya De lo repente el mandó doctor la Garnica podría procuradora, dejar de ya lo compartir. mandó Ahí la está, señorita Sí, perfecto. yo lo procuradora. mandé. A ver, un ratito, por favor. Doctorita, ¿a qué correo lo ha mandado? Por WhatsApp a la persona que me dio el link, el Ya. 933-884-734. Doctorita, Gracias. si no fuera mucha molestia, ¿podría mandar al número de Secretaría General, por favor? Pasa que mi asistente es el que maneja ese número, pero ahorita le han llamado de dirección. Por favor, el 933. También me he comunicado en varias oportunidades con usted. Deme el número, por favor. Sí, sí, sí. 933-888-024. Ok. Ya, gracias, ahora lo proyecto. Creo que me falta un número, doctorita, por favor. A ver, 933, 3 veces 8, 888-024. Ok, Creo que... Ay, no se puede. Mm, ya se envió. Gracias.
Listo. Muy bien, Listo. empezamos Comenzaremos entonces. entonces. Señor árbitro, buen día, señorita secretaria, los abogados de la contraparte, a la doctora Karen. Vamos a comenzar nuestra exposición respecto a la posición que tiene la Municipalidad Provincial de Manu. Y quiero comenzar, señor árbitro, con una reflexión. Los actos de los procesos de contrataciones deberán estar sujetos a las reglas de la honradez, de la veracidad, de la justicia y la probidad. Eso es lo que refleja el principio de moralidad. Y nuestra tesis, señor árbitro, es que justamente el Consorcio Perú no ha cumplido con esto y lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Por favor, señorita secretaria, ¿nos podría ayudar? Audiencia e ilustración, 3 de junio, Consorcio Perú como la Municipalidad Provincial de Manu, expediente 015-2023. Por favor, ¿podemos continuar? Señor árbitro, queremos hacer énfasis y creemos que es necesario que usted nos preste atención y queremos partir de esta premisa que hemos considerado como punto 1, que es necesario conocer que el Consorcio Perú se hizo de una buena pro ejecutando actuaciones que transgreden los principios de integridad establecidos en el artículo 3 de la ley y el principio de moralidad. Hay una denuncia penal. Vamos a explicar por qué es importante esta denuncia penal más adelante, señor árbitro, pero quiero que por favor usted pueda entender como premisa lo siguiente. Hay una denuncia penal donde valga la redundancia, se ha denunciado a los representantes legales del Consorcio Perú por 2 delitos. Esto a la fecha se encuentra en fiscalía. Está ya con número de caso, incluso entiendo que ya las personas han ido a declararlo. ¿Podemos continuar, por favor? Hemos querido resaltar la disposición de inicio de investigaciones preliminares, la 01-2024, de fecha 10 de enero de este año, donde ya el Ministerio Público está haciendo su trabajo respecto a la tesis que tiene la municipalidad de que el Consorcio Perú habría obtenido la buena pro de manera irregular. Por favor, ¿podemos continuar, señorita secretaria? Antecedentes. Es importante y necesario, señor árbitro, que usted conozca que este es un contrato de consultoría de obra. Ahí está el número que hemos replicado también en la contestación de la demanda. Es de un camino vecinal, ¿no? Bueno, ruta vecinal. Queda esto aproximadamente en la comunidad de San Juan Grande, que es un anexo que queda del distrito de Madre de Dios, donde los medios para poder trasladarse son básicamente a través del río. Sin embargo, las pocas vías de penetración, digamos, terrestres que existen, son ampliamente valoradas por la población porque genera ahorro en tiempo y en costo, ¿no? Entonces, estas de las pocas vías que hay, justamente lo que se necesitaba en esto era, pues, hacer la renovación de los puentes, que por el tiempo y por el peso y por el clima que hay en la región es que generalmente estos puentes se, pues, deterioran fácilmente, ¿no? El plazo de ejecución eran 120 días calendarios, el monto a contratar era 37,000 y tantos, ¿no? Por favor, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Del proceso de licitación, que es el 90-79-42 de fecha 30 de mayo del año 2023, está el objeto de la contratación, como hemos dicho. Se convocó efectivamente al servicio de consultoría de obra para la supervisión, denominado renovación de puente, camino vecinal, ruta MD 518, tramo Ponal, San Juan Grande, puente kilómetro 3 del distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. Podemos seguir, por favor, es un poco una descripción literal que queremos hacer. Podemos seguir, por favor, señorita secretaria. Como hemos dicho, señor árbitro, de acuerdo a la descripción publicada en la página del OCE, el proceso contenía etapas donde cada uno de los participantes inscritos en el SEACE debían de cumplir con la presentación de lo requerido en atención a lo previsto en las bases integradas que hemos adjuntado como medio de prueba, así como lo que establecía el comité encargado de la conducción del procedimiento. ¿Podemos continuar, por favor? Informes que sustentan la nulidad de oficio realizada por la Municipalidad Provincial de Manu. Bueno, se ha dicho que la resolución de la entidad es una resolución que carece
de motivación que está mal estructurada. Sin embargo, queremos expresar y dejar una posición clara que la resolución del contrato practicada, perdón, la nulidad de contrato practicada por la Municipalidad Provincial de Manu deviene, señor árbitro, de una serie de informes, ¿no? Tenemos en primer término el informe 07-2023, de fecha 7 de agosto del año 2023, del área usuaria, que es la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial del Manu. ¿Y qué concluye este informe? Que le hemos adjuntado como medio de prueba en la constatación de la demanda, señor árbitro, que hay incumplimiento de los términos de la referencia y las bases integradas. Más adelante vamos a precisar meridianamente cuál es ese incumplimiento. Estamos entrando solamente en un marco general. Segundo, señor árbitro, está el informe 0084 del año 2023, de fecha 4 de septiembre del año 2023, de la Oficina de Logística. ¿Qué concluye este informe, señor árbitro? Que no debió ser considerada ni admitida la oferta presentada por el Consorcio Perú. Hay un tercer informe que es la opinión legal 105-2023 de fecha 5 de septiembre del año 2023. ¿Y qué concluye este informe, señor árbitro? Concluye lo siguiente, que al existir observaciones en el proceso de selección, no debió haberse suscrito el contrato por vulneración del principio de presunción de veracidad y refiere al artículo 145.3 del reglamento de la ley. ¿Podemos continuar, por favor, señorita secretaria? ¿Qué queremos concluir con esto, señor árbitro? Que la resolución de alcaldía no es una resolución aislada, deviene de una serie de informes que han motivado concluir justamente en lo que se hizo, declarar la nulidad del contrato. Ahora, ¿qué actuaciones materiales han sustentado la nulidad? En primer término, señor árbitro, la carta cursada, la 125-2023, de fecha 5 de septiembre, al representante legal o a los representantes del Consorcio Perú sobre la decisión tomada por la entidad. 2. Los descargos del representante que se realizaron mediante carta 06-2023, de fecha 15 de septiembre, donde de manera temeraria y amenazante, y eso incluso lo hemos reproducido en la contestación de la demanda, debe usted, entiendo, al momento de poder resolver estas controversias, debe tomarse en cuenta la intencionalidad y el dolo que tiene el Consorcio Perú, que se encuentra expresada en esta carta, donde hacen una amenaza a la entidad y básicamente al alcalde, con un tema de denuncias y hasta un tema donde dicen que lo van a vacar, ¿no? Entonces, queremos que esto quede claro. Tercero, la entidad reafirma su posición y mediante resolución de alcaldía 202-2023 de fecha 15 de septiembre resuelve declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el contrato de obra 03 de fecha 28 de junio celebrado entre la entidad y el Consorcio Perú. Por favor, podemos continuar. Quería dejar en claro, señor árbitro, y lo tenemos respaldado en nuestra contestación de la demanda y en los medios probatorios que hemos adjuntado, quizás el mejor jurista que ha tratado el tema de motivación de resoluciones es el jurista Robert Alexeis, donde básicamente él dice que para que una resolución sea válida, sea administrativa, judicial o de cualquier otro tipo, debe de cumplir una finalidad, que es la racionalidad, más allá del término, si se puso un término de más, si se puso una norma que no correspondía, ¿no? Entonces, eso lo vamos también a decir, ¿no? Pero básicamente el jurista Robert Alexeis nos dice que esa resolución que se quiere reprochar como falta de motivación y justificación, si no tiene esa racionalidad, efectivamente, esa resolución carece de falta de motivación. Y ese es el análisis que queremos que usted, señor árbitro, pueda hacer cuando analice, no una parte, no lo que dice al final o lo que dice en el intermedio, realice la interpretación de la resolución que ha practicado la municipalidad en su integridad, como tiene que ser. Entonces, ahí usted podrá evidenciar que la resolución cumple la racionalidad que exige la motivación
de todas las resoluciones en el ámbito administrativo. Queremos entrar a la infracción en concreto, que es lo, creo, medular de este tema, señor árbitro, y básicamente, dentro de las bases integradas en la acreditación, se pide lo siguiente. Dice así, la experiencia del postor se acredita con contratos u órdenes de servicio. Eso es lo que dicen las bases integradas. Ahora, si podemos partir, por favor, con la siguiente diapositiva. El contrato 13-2018 de la Municipalidad Distrital de Mara, por favor, la siguiente diapositiva, que es de fecha 14 de septiembre del año 2018, es un contrato que se declaró resuelto mediante resolución de gerencia municipal 076. ¿Cuándo fue eso? El 11 de diciembre del año 2020. Yo me hago una reflexión, señor árbitro, invito a que esa reflexión también la pueda hacer usted y el abogado de la contraparte. Yo puedo utilizar o acreditar como experiencia en un proceso que se ha llevado a cabo el año 2023, usar un contrato que está resuelto. Yo no quiero entrar en los detalles por qué se resolvió, si está en arbitraje, porque creo que eso no corresponde discutir en el presente arbitraje. Pero un contrato que ha sido resuelto, ¿lo puedo yo utilizar para acreditar experiencia? O sea, claro, nos dicen que han habido prestaciones que se han ejecutado del contrato, pero creo, con el debido respeto, que eso es sacar la vuelta a un contrato que ya no existe. Y si un contrato dejó de existir en el tiempo, puede servir para decir, yo acredito la experiencia en consultoría de uno de los integrantes del consorcio, nos podría servir, según lo que establecen las bases para acreditar experiencia. Consideramos que no, señor árbitro. Y es por eso que la resolución de la entidad que practica la nulidad de oficio dice que se hace no por información falsa, por eso leo, usted tendrá que analizar en su momento el íntegro de la resolución, sino por información inexacta. Consideramos que el contrato que adjuntó como prueba, que acredita supuestamente la experiencia del consorcio para hacerse de este contrato con la municipalidad, remitió un contrato del año 2020 que estaba resuelto en un proceso del año 2023. Y eso nos parece que es una infracción grave. Vulnera el principio que ha invocado, en este caso, la resolución del contrato. Ahora, si continuamos, tenemos, en la demanda arbitral se ha mencionado y se ha dicho que no hay una imputación, no se formuló una imputación, que no se realizó correctamente la aplicación del principio de controles posteriores. Y lo que queremos decir, señor árbitro, es que, por favor, la siguiente diapositiva, que sí hay una imputación clara y concreta. ¿Y cuál es esta? Que el Consorcio Perú, a través de sus representantes legales, los mencionados señores, han presentado documentación inexacta para así poder sustentar y acreditar experiencia con un contrato de supervisión que había sido resuelto por la propia entidad. ¿En qué se sustentó la imputación? Como hemos dicho, se revisó la plataforma oficial del SEACE y se pudo verificar, señor árbitro, que ese contrato efectivamente estaba resuelto, dejó de existir en el año 2020 y no tenía repercusiones legales. Ahora, se dice que lo que debió hacer la entidad era cursar una carta a la municipalidad a efectos de poder indagar si efectivamente el contrato se encontraba resuelto, cuáles habían sido las causales, pero ¿acaso entrar a la plataforma oficial del SEACE no es una forma oficial de poder indagar que efectivamente ese contrato no existía? O sea, el único camino para poder concluir que efectivamente ese contrato no existía era cursando una carta a la municipalidad distrital de Mara en Apurímac. Consideramos que no. Existen formas oficiales de poder indagar razonablemente como indica el principio del control posterior. Entonces consideramos que sí se ha cumplido con hacer el análisis de poder concluir que ese contrato efectivamente ya no estaba vigente y no podía servir para acreditar experiencia. Ahora, lo que comenzamos diciendo, señor árbitro, hay una denuncia penal y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una denuncia penal en un tema arbitral? ¿No? Pero hemos hecho, por favor, si pudiera seguir con la siguiente diapositiva, agradeciendo a la doctora que nos está apoyando con el tema. Por favor, la siguiente diapositiva.
Como hemos mencionado, señor árbitro, hay una disposición de inicio de investigación fiscal de fecha 10 de enero del año 2024. Tómese en cuenta y mire usted qué es la teoría del caso del Ministerio Público que está viendo este caso. Dice, considera como hechos investigados, o sea, motivo de investigación de la presente investigación, 3 hechos: que los denunciaron no cumplieron con los requisitos de las bases, que es lo que hemos dicho en el proceso arbitral. 2, que el comité de selección no debió emitir la oferta al consorcio. El comité está denunciado, ¿no? Porque aparentemente han habido irregularidades que seguramente a nivel penal se concluirán. Tercero, que los miembros del comité no prestaron atención a lo establecido en la normatividad de contrataciones en atención al proceso de selección. Véase usted que las discusiones que estamos teniendo en el proceso arbitral, señor árbitro, con el debido respeto, no solamente son similares, sino yo hasta me atrevería a decir que son idénticas a las que se discuten o a la que el fiscal, en su teoría del caso, está motivando los hechos de investigación. Entonces, consideramos que sí, esta denuncia penal tiene mucha relación y mucha vinculación con el presente proceso arbitral. Por favor, ¿podríamos seguir con la siguiente diapositiva? Las pretensiones que ha presentado el Consorcio Perú, que se deje sin efecto la resolución de alcaldía, ¿no? Básicamente lo que se transcribe en la demanda arbitral es que hay falta de motivación. Y hemos dicho que se tiene que realizar el análisis de la resolución de manera integral para ver si esa resolución es racional o no. Otro tema que nos llama mucho la atención es que se habla del caso de Juliana Yamoja del año 2018, el famoso 076, si no me equivoco, pero, señor árbitro, ese es un habeas corpus donde se resolvió un caso de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Que el estándar de motivación que se tiene en un proceso penal es totalmente diferente al estándar de motivación que se debe tener en un procedimiento administrativo, incluso en un procedimiento o en un caso arbitral. Y eso ya muchos tratadistas lo han dicho y eso lo hemos reproducido en la constitución de la demanda. Nosotros consideramos que cuando la demandante alega que falta de motivación y desarrolla los 7 ítems que establece, me parece, en el fundamento 7 del caso Juliana Yamoja, me parece que es incorrecto. ¿Por qué? Justamente por lo que estamos reiterando. El estándar de motivación de casos penales donde se juega la libertad es totalmente diferente a la de un proceso administrativo, a la que realiza una entidad pública e incluso a la que se discute en un proceso arbitral. Entonces consideramos que ese estándar que están aplicando, donde están diciendo que hay falta de motivación interna, no viene al caso. Entonces consideramos que usted debe analizar de manera integral la resolución para efectivamente concluir si esa resolución está motivada o no, pero en base a la racionalidad. Segunda pretensión, mencionan que se efectivice el cargo de los costos y costas del proceso arbitral. Conclusiones, por favor, podemos continuar ya para poder terminar. Nosotros queremos dejar a manera de conclusiones, señor árbitro, algunos puntos que creo que merecen su atención y seguramente podrán generar algún tipo de discusión en la presente audiencia, ¿no? Primero, el Tribunal de Loza en la resolución 1552 del año 2015 claramente ha señalado que la presentación de la documentación falsa o inexacta resulta perjudicial para el adecuado funcionamiento del sistema de compras públicas. La presentación de ese contrato que ya se encontraba resuelto, consideramos con el debido respeto que es una información inexacta que lamentablemente ha generado que se genere todas estas controversias. 2, la transgresión del principio de moralidad, que si bien es cierto no está recogido en la ley de contrataciones, pero sí en la ley de procedimiento administrativo general, en el texto único ordenado, está recogido ahí, señor árbitro, pero sí, en muchos casos, e incluso en las opiniones de 12 se ha recogido el principio de moralidad, nos dice que es el ente rector que vincula a todas las contrataciones públicas y a la fe pública. Constituye bienes jurídicos merecedores de protección y de protección especial en la administración pública. 3,
La norma sanciona la presentación de documentos sin indagar sobre la autoría, sobre la falsificación o sobre la inexactitud, obligando a los proveedores y a los contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 4. En cuanto a la declaración inexacta, que está referida a las declaraciones efectuadas por los postores que no se ajustan a la realidad de los hechos, porque el contrato que acredita experiencia no se ajusta a la realidad de los hechos, señor árbitro, es importante tomar en cuenta. Y por último, el contrato adjunto como experiencia del Consejo de Perú efectivamente tiene la categoría de documento inexacto. En el contexto de las bases integradas, refería a la experiencia de postor, que está ubicada en la página 44, donde claramente en la base se dice que se requiere para acreditar la experiencia de postor. Entonces, con eso, señor árbitro, queremos concluir de manera inicial nuestra exposición y estamos sujetos seguramente a la réplica y dúplica que pueda haber. Muchas gracias por su atención. Gracias también, doctor. Si es que va a haber réplica y dúplica, como les dije, por favor, para hacer alguna precisión en relación a lo que se manifestó en el informe. Solamente alguna precisión de hechos. Estamos en una audiencia de ilustración de hechos. Si es que hay algún dato que se considera inexacto en la exposición del otro y que se quiere hacer alguna precisión de una u otra parte, tiene el derecho a hacer su réplica y dúplica para aclarar los hechos. El representante, el doctor Garnica, si desea hacer uso de su derecho de réplica, Sí, doctor, claro que sí. gracias. Por 5 minutos como máximo, por favor. Perfecto, doctor, le agradezco, voy a ser bastante puntual. El abogado de la municipalidad hace referencia a diversos procesos penales que están en investigación preliminar a nivel de fiscalía. Y sí, mis patrocinados han ido a declarar. Y esos procesos están imputados por falsificación genérica, básicamente el mismo argumento de la resolución de alcaldía 202. Pero en todo caso, estamos hablando que sobre ellos versa la presunción de inocencia. Naturalmente, esos procesos tendrán que seguir su curso y establecer la individualización de los responsables si es que los hay. Estamos hablando de un consorcio integrado por 3 personas, ¿no? Donde cada uno aporta su experiencia y documentos y que alguno de ellos ha sido imputado como tal, como que dio pie a una resolución de contrato y que luego la entidad Municipalidad Provincial de Manu invocó ello para invocar una nulidad de contrato. Eso es lo que a nosotros no nos parece congruente. Hablamos de que no obedece a una motivación, porque usted puede revisar la resolución de alcaldía y todas las resoluciones, porque son varios procesos estos, pero en particular la resolución 02, del desarrollo de esa resolución invocan diversos informes, ciertamente, pero no hablan de información inexacta. Por lo menos yo no he podido verificarlo. Doctor, espero que usted lo pueda verificar de ser el caso. Entonces, estamos viendo cómo es que hablan de la transgresión del principio de presunción de veracidad y en el desarrollo de la audiencia el abogado señala que no, que se habla de una información inexacta. Importa resaltar lo siguiente, no es lo mismo falsificar documento, adulterar documento o hablar de información inexacta. Esta audiencia, obviamente nos facilitarán, entiendo, el video, nos permite desarrollar lo siguiente. En estricto, la información inexacta tiene una connotación administrativa para efectos del proceso sancionador ante el OCE, conforme lo imputa el artículo 51, si mal no recuerdo, de la ley de contrataciones. Es como una causal o argumento para promover un proceso sancionador, pero no tiene connotación penal. En todo caso, esa aseveración del doctor me permite inclusive utilizarlo como medio probatorio en las denuncias ante Fiscalía para establecer que no hablamos de falsificación como inicialmente está contenida en dicha resolución. Por eso es importante que usted verifique que no se hable de información exacta, pero bueno, ese es un tema que los documentos evidenciarán ello. Nosotros hablamos de una falta de indebida motivación porque invocan marco legal que no justifica la toma de decisiones. Toda resolución todo acto de expresión de autoridad, acto administrativo o acto jurídico, debe tener un silogismo, ¿no? Donde la premisa fáctica encaje en una premisa normativa que le dé una conclusión razonable. Y nosotros no advertimos ello de la resolución de alcaldía 202. El procedimiento de selección
al cual se le ha imputado diversas irregularidades, está conducido por el comité de selección, que tiene autonomía para tomar decisiones. Y ahí se establece el principio preclusivo. Cada etapa tiene sus exigencias y oportunidades. De ser el caso, les corresponde a ellos haber verificado la documentación. No todos los postores que participan en un procedimiento van a obtener la victoria o van a cumplir todos los requisitos. Por eso hay una etapa de admisión, consecuentemente no admisión, etapa de evaluación y una etapa de calificación o no calificación en la medida que cumplan las exigencias, documentos de presentación obligatoria para admisión o requisitos de calificación para efectos de la calificación en sí misma, que son documentos de presentación obligatoria en fase selectiva, pero que les corresponde ese escenario, ¿no? Los postores participan con una expectativa, ojalá pueda cumplir. ¿A quién le corresponde monitorear si se cumple o no se cumple? Es al comité de selección. Y si el comité de selección advierte que hay un documento o una incongruencia en toda la información, sí, denuncia ante el Tribunal de Contrataciones para que se inicie el proceso administrativo sancionador. Información inexacta, diferente adulteración y falsificación, ¿no? Básicamente esto, doctor, nosotros queremos que esto, hablamos de una indebida motivación por la secuencia de las partes considerativas y parte resolutiva de la propia resolución 202, que replica literalmente los informes. Por eso aducimos que la resolución y sus antecedentes carecen de motivación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también. Doctor Galicia. Sí, 4 hechos, señor árbitro. La denuncia penal que se ha formulado recoge no solamente un tema de que aparentemente el comité no habría cumplido sus funciones y se habría, de alguna manera, habría concertado con el consorcio. Por eso que si usted revisa el antecedente de la resolución de alcaldía que declara la nulidad, repite y refleja todos los actos contrarios al ordenamiento que tienen connotación penal que han sucedido en el proceso de selección. Por eso es la denuncia penal. La denuncia penal no es por presentación de información inexacta, debe quedar claro. Por eso, señor árbitro, hemos adjuntado, si no me equivoco, la denuncia penal y la disposición fiscal para que usted pueda observar y pueda ver las tesis que se están discutiendo en la vía penal, que no tienen nada que ver con la presentación de información inexacta, que en este caso no tiene connotación penal, salvo que fuera información falsa. Entonces, desvirtuamos lo que se está diciendo. 2, la teoría de la motivación nos exige solamente 3 elementos: fundamentos fácticos, fundamentos concluyentes y premisas jurídicas o fundamentos jurídicos que sustenten las premisas anteriores. Si usted revisa la resolución, señor árbitro, la resolución de alcaldía que se está cuestionando por falta de motivación, aplicó un estándar que no le corresponde, que ya lo han dicho muchos tratadistas, es que usted debería realizarse efectivamente. Hay una premisa fáctica, es decir, hay un hecho. Se presentó como hecho fáctico que el contrato ya no estaba, ya había sido resuelto y por lo tanto no podía acreditar experiencia. El hecho concluyente es que ese documento no sirve para acreditar justamente la experiencia que requería las bases integradas y que están reflejadas en la página 44 de las bases. Y la base normativa que dice la resolución está claramente expuesta. Lamentablemente lo que pasa es que cuando se quiere leer una resolución por partes, ¿no? Se llega a esa conclusión y se menciona que no está muy fundamentada o no aplica la norma que corresponde. Por eso nosotros exigimos y le pedimos que uno de los encargos que usted va a tener que hacer, señor árbitro, con el debido respeto, es revisar la resolución. Ahora, quiero tocar un tema que no lo dije, pero que creo que es importante. La carta notarial, y eso es claro y es efectivo, y no podemos decir lo contrario. Si no existe la remisión de la carta notarial, el procedimiento de resolución que hizo la entidad carecería de formalidad, por lo tanto carecería de valor. Cuando se refiere y se dice que, pero es fácil, ir a la notaría y en la notaría se puede saber si es que existe o no la carta. El asesor legal al quien se le encomendó ese trabajo, supuestamente tenía que ir a una notaría o en Madre de Dios o en Cusco a hacer la gestión. Cuando se retiró a este funcionario,
lamentablemente no hizo entrega de cargo, y al no hacer entrega de cargo se le han mandado 2 cartas notariales exigiéndole que no solamente entregue la carta notarial, porque hay otros documentos que tampoco ha entregado bajo sanción de hacer la denuncia. Eso es lo que hemos dicho nosotros, señor árbitro, en la contestación. Lamentamos que se tome esto como que la entidad se está rehusando a hacer la exhibición de la carta, porque si la entidad habría tenido la opción de no querer presentar la carta, simplemente nos habríamos opuesto al medio probatorio o a la exhibición que pretendía hacer el contratista. Lo que nosotros hemos hecho y hemos dicho es que esta persona no quiere entregar información dentro de los cuales estaría esa carta notarial. Entonces, eso debe de quedar claro. No es que la entidad no quiera entregar, sino lamentablemente está sujeto a una posición indebida, no solamente de este funcionario, sino de otros que se han llevado documentos porque no se les liquidó su contrato, no han querido entregar la información, y eso es lo que ha motivado justamente esto. Nosotros vamos a presentar, porque todavía la etapa probatoria no está cerrada, que la entidad no ha actuado de mala fe, como sí creemos que está actuando el consorcio. ¿Y por qué lo digo? Y con esto quiero cerrar, señor árbitro, porque este mismo contrato y esta misma infracción, esta misma información inexacta, lo está utilizando en otros procesos vinculados también a la Municipalidad Provincial de Manu. Y ahí podemos ver la reiterancia de acciones indebidas, lo que deviene justamente mala fe. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a proceder a formular algunas preguntas a ambas partes. Mantengan sus micros apagados hasta que se les hagan las respectivas preguntas. Algunas que me han surgido de la revisión de la demanda. En primer lugar, y la pregunta, esta primera está dirigida a ambas partes, es una aclaración sobre el texto de la resolución de alcaldía que declara la nulidad, ¿no es así? En la demanda se hace referencia a que erradamente se consigna que esta resolución, perdón, esta resolución de contrato fue sobre el contrato 13, pero que en la resolución se consigna como contrato 17-2018. ¿Podrían, por favor, explicarme esta discrepancia en la numeración? Sí, doctor, es muy puntual. El contrato real que se imputa como que ha sido resuelto totalmente y celebrado con la Municipalidad Distrital de Mara, entiendo, es la 013. En la resolución del alcaldía 202 invocan un contrato 017, ¿no? Básicamente es ese el error nada más. Ya, ok, el representante de la entidad demandada, ¿es correcto Eh, eso? Se ha hecho es un error haber consignado este contrato 017 en lugar del 013. en todo caso, señor árbitro, si eso ha sido un error, no invalida para nada la resolución, es un error No, 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 no. tipográfico. Ya el momento de argumentar ya pasó, doctor. Le pido por favor que responda a las preguntas del árbitro. Yo les he dado toda la amplitud para que argumenten y lo pueden seguir haciendo por escrito seguramente. Pero Bueno, entonces ahora usted sí está les haciendo pido. una pregunta Ujú. cerrada. Sí, claro. Y Ya, puedo entonces hacerlo. le digo que sí, que efectivamente había un error, Ok, por los eso es argumentos lo que que me hemos indica. expuesto. Correcto. Listo. Por otro lado, se habla y se va para la parte demandante, del estado del arbitraje, ¿no? Sobre resolución de contrato. Se dice que esa resolución de contrato no estaría consentida, que esa resolución de contrato estaría siendo ventilada en un proceso arbitral. ¿Cuál es el estado de ese arbitraje? Doctor, sí, como le manifesté, no tengo mayor indagación al respecto. Lo que pasa es lo siguiente. Quien está promoviendo el arbitraje es el tercer integrante del Consorcio Perú, el señor Walter García Galicia, creo que ahí está. Y él no es mi patrocinado. Entonces, lo que mis patrocinados me indicaron es que estaría en trámite ese proceso arbitral, cosa que yo también en mi elocución he señalado que pareciera que está en un proceso arbitral. No tengo mayor información al respecto, doctor. Ya, bueno, en ese caso sí le voy a requerir. A mí me interesa formarme convicción de los hechos, ¿ya? Claro que sí.
plena de los hechos. O sea, los datos que yo siento que están sueltos, que no están Me parece bien. debidamente acreditados, yo los voy a preguntar, porque a mí me interesa resolver las controversias de forma técnica y de la forma mejor informada posible. Entonces, Perfecto. sí necesito ese dato. Además, es un hecho de su alegación Sí, correcto. de que esa resolución está en controversia, ¿no? Yo no sé el estado de esa resolución, me gustaría saber como Perfecto, doctor. elementos. No necesariamente, a ver, cualquier elemento que pida va a ser, va a ser valorado después y se le asignará el valor que le corresponda. Yo no estoy definiendo en este momento cuál es el valor que tiene eso. De repente es relevante, no es relevante, medianamente relevante. Eso lo definiré después. Pero en este momento sí me interesaría saber el estado de ese proceso arbitral y así lo manifiesto. Por otro lado, sobre la presentación de la experiencia del postor, que es a lo que han aludido ambas partes, como, como uno de los hechos que sustentarían directa o indirectamente la nulidad cuestionada, ¿no? La nulidad del contrato. Específicamente, ¿qué es lo que se presentó? Porque, ojo, y eso también lo digo a ambas partes, no he visto, corríjanme si me equivoco, la oferta. No he visto cuál es el documento o tal cual ha sido presentado en la oferta, por ejemplo, los documentos de la experiencia del postor que habrían sido presentados, ¿no? El monto que habría sido solicitado acreditar como experiencia del postor. Entonces, se los dejo a las dos partes para que lo anoten, pero sí Ya, me interesaría saber qué es, bueno, en este caso de parte del representante del demandante, qué es lo que se presentó para efectos de acreditar experiencia en relación a ese contrato. ¿Qué monto se solicitó acreditar? A ver, doctor, si me permite, muy puntual. Como también lo señalé en mi participación, yo no he entrado a desarrollar ese tema porque entiendo que no, esos argumentos no son el contenido sustancial de la resolución 202 por la que declaran la nulidad del contrato. Estrictamente es eso. No, no los he analizado, no los he invocado, no ha sido parte de nuestra fundamentación en la demanda, y por eso no sabría precisarle el detalle de eso, ¿no? Esa ha sido una postura de nuestra parte. Más allá del requerimiento que haga al respecto, le traslado la pregunta al abogado de la parte demandada. ¿Cuál es el monto que se solicitó acreditar con ese contrato? ¿De qué forma se pidió esa acreditación? ¿No? desconozco el monto, señor árbitro, pero en las bases integradas que sí hemos presentado como medio probatorio, en la página 44 establece la forma en que se debe acreditar la experiencia. Y dentro de eso refiere que se acredita con contratos y justamente el Consorcio Perú presentó el contrato en discusión de la Municipalidad Distrital de Mara, Purímac, del año 2018 como un contrato que acreditaba la experiencia que requería las bases integradas. Y a través de un control posterior se pudo verificar en la plataforma del SEACE que ese contrato se encontraba resuelto en el año 2020 y fue presentado en el año 2023. Por eso consideramos que ha habido mala fe en la presentación de ese documento que supuestamente servía para acreditar la experiencia. Y eso es lo que hemos dicho, no solamente en la constatación de la demanda, sino en la presente audiencia, señor árbitro. Ya, doctor, reitero mi pregunta. Entonces, no tiene ninguna de las dos partes conocimiento de o sea, cuál es el monto que se solicitó acreditar en base a ese contrato. Ninguna de las dos partes. No, No, doctor. Bueno, va a ser necesario que ambas partes se esmeren en presentarlo, dado que la inexactitud de la que se está hablando, ¿no? La falta de veracidad de la que ambas partes están hablando, una afirmándolo, otra negándolo, está relacionado a ese dato, a esa realidad, digamos, ¿no? Que no sería exacto lo que se ha pedido como experiencia del postor en base a ese contrato resuelto. Así que sí me interesa saber qué es lo que se requirió acreditar, qué es lo que se pidió acreditar o lo que se presentó en la oferta como experiencia acreditada en base a ese contrato. De orden referencial, ya le dije, en este momento no estoy asumiendo la relevancia de eso, simplemente son información que a mí me interesa conocer. Así que ambas partes tienen, porque una parte ha presentado la oferta, la tiene. La otra parte tiene el expediente de contratación, también tiene la oferta. Así que a ambas partes, por favor, el mismo requerimiento. Doctor, si me permite,
En todo Bueno, caso, la carga de la prueba le corresponde a quien imputa esos hechos, y nosotros no hemos advertido fehacientemente que en la resolución 202 y sus antecedentes se desarrolle ese tema. O sea, por nuestra parte, por eso es que nosotros no hemos aportado estos datos e información que nos resulta relevantes para garantizar nuestra defensa o nuestra postura. bueno, queda la invocación que le hice a ambas partes, porque es un dato que a mí me interesa conocer. A mí me interesa formarme convicción sobre aquello que voy a decidir y no me gusta decidir a ciegas. Me gusta decidir Claro, de forma en todo caso, señor árbitro, informada. está trasladando justamente la carga de la regla de la carga de la prueba no es escrita en piedra. Los árbitros y los jueces pueden trasladar esa carga incluso a quien no lo ha alegado. Y eso es lo que usted está haciendo. Entonces, tómese en cuenta lo que está diciendo la contraparte. Nosotros vamos a tratar Perdóneme, de... doctor Galicia, Sí, los últimos 60 segundos no le pude escuchar. Por favor, ya, repítalo, por ya, favor. No sé lo que queremos si- Sí, que se tome en cuenta que usted está trasladando la carga para que ambas partes puedan presentar la oferta, para que usted tenga certidumbre justamente en lo que se está discutiendo y se pueda aclarar. Y es obligación de las partes justamente contribuir con elementos probatorios a aclarar la incertidumbre que está generando. Entonces, nosotros vamos a tratar de conseguir ese documento y lo vamos a remitir en el plazo más corto, pero lo que yo quería, señor árbitro, que tome en cuenta justamente la actitud de la contraparte de no querer colaborar con lo que usted está diciendo, ¿no? Seguramente estará en su derecho, no lo niego, ¿no? Pero veamos esa actitud, ¿no? Les pido, por favor, ya en esta etapa, por lo menos en esta etapa, no entrar en calificaciones sobre la conducta de la otra parte, sino básicamente atender a los requerimientos que les formule. Porque las formule en base a mis dudas respecto a lo que he leído tanto de la demanda como de la contestación. ¿Qué más? Mm, bueno, una pregunta que tiene que ver con lo que acabo de preguntar, que me surgió, es sobre si tiene información sobre el porcentaje de ejecución de ese contrato. Ese contrato que quedó resuelto, ustedes han dicho, quedó resuelto, pero sin embargo eso significa que se vino ejecutando. Se vino ejecutando y hay prestaciones que se han ejecutado de ese contrato resuelto, ¿no? Entonces, lo que quería saber es si tiene conocimiento de cuál es el porcentaje de ejecución, de qué nivel de ejecución de ese contrato estamos hablando. No, doctor, no tengo esa información. Voy a promoverla con la mejor intención para no deslizar mala intención. Te lo agradecería mucho, doctor. Por nuestro lado, señor árbitro, también vamos a tratar de buscar esa información, porque sí se ha cursado información a la Municipalidad Distrital de Mara, lamentablemente demoran mucho en remitir información, pero dentro de esos alcances está justamente lo que usted está requiriendo. Le agradezco también, doctor. Luego, estoy haciendo mis anotaciones de la revisión de los documentos. Así que ahora me toca buscarlas para no omitir ninguna pregunta, ninguna duda. Quiero que quede, por lo menos hasta estas alturas, más allá de lo que presenten como consecuencia de estos requerimientos. Mencionó en su escrito de contestación, doctor Galicia, eh, la existencia de un procedimiento, además del proceso penal que mencionó, ¿no? Ya nos refirió sus apuntes al respecto, la existencia de un procedimiento administrativo ante el Tribunal del OCE. ¿Nos podría comentar sobre el estado de ese procedimiento? No recuerdo haber dicho eso, pero en todo caso, usted sabe cuando justamente se declara la nulidad del contrato por esta causal de presentación de información y tasa, tiene que remitirse al tribunal, pero cuando se inicia un proceso arbitral, esa tramitación se detiene, ¿no? Entiendo que la municipalidad sí remitió la información al tribunal. Lógicamente que esto ha quedado paralizado toda vez que el proceso arbitral ahora se está discutiendo y solamente cuando concluya a favor de cualquier parte se retomará las acciones que correspondan, ¿no? Pero entiendo que sí se ha mandado esa información al tribunal, señor árbitro. Ya, le pregunto, sí, efectivamente no lo mencionó en su alocución, sino que por eso decía que de la revisión de los escritos, en el escrito de contestación de demanda se hace referencia a ese procedimiento administrativo, y si tiene información al respecto, y efectivamente está suspendido a la espera del arbitraje,
le agradecería que también nos lo precise, por favor, y nos lo Lo informe. vamos a precisar, señor árbitro, con detalle. Le agradezco. Muy bien. Además, a la parte demandante, al doctor Garnica, cuando ustedes les comunican la causal, ¿no? Cuando ustedes les comunican la causal antes de declarar, de emitirse la resolución por la que se declara la nulidad, ¿no? ¿Ustedes qué contestan respecto a la ejecución del contrato? Ustedes dicen, ese contrato sí se ha ejecutado parcialmente. ¿Qué es lo que informan ustedes en ese momento a la entidad que en ese momento les estaba imputando haber presentado información no veraz? Le mentiría, doctor, si le doy detalles. Yo he tomado el patrocinio para efectos del proceso arbitral. No tengo los detalles de ese instrumento. No los he analizado para efectos de formular la demanda. Entiendo, si mal no recuerdo, la entidad ha provisto ese documento como parte de sus medios probatorios, si mal no recuerdo, doctor. Doctor. A la parte demandada. Acá quiero entender tengo dos consultas que he anotado aquí. Una en relación a la carta notarial. Mencionó que se le estaba requiriendo, y algo así también creo que consignó en su escrito, de que se le estaba requiriendo al anterior asesor legal la remisión del cargo de esa carta notarial. Mi pregunta es bastante concreta. ¿Ustedes saben a ciencia cierta si esa carta notarial se remitió o no? ¿O es que no tienen la certeza de que eso se haya producido? Porque una cosa es que no entregue el cargo, otra cosa es que no se sepa si finalmente se diligenció o no por la vía notarial. Entiendo que la parte demandante, corríjame doctor Garnica si me equivoco, que la parte demandante ha señalado que no les fue notificado notarialmente. Ese es un hecho que ha afirmado. ¿Es Enfáticamente, correcto, doctor Garnica? no existe notificación notarial, no. La única Correcto. notificación es Entonces, eso vía virtual. correcto. Ok, entonces esa es la posición de la parte demandante y yo quiero saber la posición oficial de la parte demandada. ¿Tienen la certeza de que se remitió o no? No se tiene la certeza, señor árbitro, justamente por eso se le requería al anterior asesor legal el cargo, porque se le dio el dinero y se le dio para que viaje o bien a la ciudad de Madre de Dios, porque en Manu no hay notaría, o a Cusco, a que haga la diligencia, y lamentablemente en esos días su cargo se puso a disposición y el señor no hizo entrega de cargo, y por eso que no tenemos esa certeza si se presentó la carta o no, a pesar de que se le dio el dinero y estaba dentro de sus funciones hacer esa diligencia. Perfecto, gracias, doctor. Y finalmente, algo que mencionó en su alocución en relación al contrato resuelto, ¿no? Al contrato que fue resuelto. Yo quería entender específicamente su posición al respecto. En su opinión, un contrato resuelto de esta naturaleza no permite acreditar la experiencia en absoluto o sí permitiría por el monto que fue ejecutado. Esa parte no le llegué a entender y me gustaría tener claridad sobre su posición al respecto. Consideramos, señor árbitro, que un contrato que fue resuelto no podría generar experiencia. Si nosotros dijimos, por ejemplo, si nosotros planteamos como premisa el decir, bueno, el contrato era por 2 años y se resolvió en el primer año, bueno, entonces acredito experiencia de un año y el otro año no, porque se resolvió. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros consideramos que un contrato resuelto que deja de existir, más allá que se lleve en arbitraje o no, no podría, no podría generar experiencia. Y más aún que fue un contrato del año 2018 que fue resuelto en 2020 y se utilizó para acreditar experiencia en el año 2023. Coto con su Doctor, si respuesta. me permite una acotación al Si respecto, va a aprovechando ser lo que dijo el una, doctor Galicia. Solo una solamente acotación. sobre la pregunta que se ha hecho, ¿ah? Sobre lo que dijo el doctor. Es un contrato del 2018, lo señala el doctor, y fue resuelto el 2020. Hay un periodo bastante extenso, aún considerando que ha habido pandemia, ¿no? 2 años, doctor. Algo debió acontecer en ese escenario. Promesa nuestra tratar de darle la información, verás qué hubiera acontecido. Se agradece ese alcance de la información al respecto. Muy bien, como dije, ya no tengo ninguna pregunta, por lo menos ninguna que no haya sido ya abordada hasta este momento, ¿no? Sin perjuicio de las demás actuaciones que se realicen. Les pido por favor a las partes tener en cuenta lo que se ha manifestado, lo que el árbitro ha manifestado aquí, los requerimientos de información que ha formulado, ¿no? Como repito, está en las partes la acreditación de sus respectivas posiciones. De mi parte, yo lo que trato de hacer siempre es de formarme convicción en base a
la mayor cantidad de información posible sobre aquellos aspectos controversiales, más allá de que, como dije, sirvan o no para sustentar una u otra posición. Así que, por favor, les pido tomar debida nota les agradezco mucho su paciencia y su disposición para acudir puntualmente y para haber participado en esta diligencia. Muchas gracias. Gracias, Buenos doctor. días. Gracias, Gracias, señores señor abogados. García. Gracias, Buenos doctores. días. Gracias. Buenos Hola. días. Ya.